Muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablar sobre algunos términos y definiciones que deberían usarse a la hora de hacer un reporte de los hallazgos por ultrasonido del miometro y sus patologías. El ultrasonido se utiliza para evaluar, en primera línea, para evaluar el miometro en caso de dismenorrea, menorragia, dispareunia, etc. Y por lo cual se ha estandarizado estos términos y definiciones que se encuentran en estos ultrasonidos, por lo cual se reunieron en un consenso expertos ginecólogos, histeroscopistas, para llegar a una estandarización de este. Esto con la finalidad de disminuir la variabilidad interobservacional para un futuro estudio de estas patologías. Y bueno, el objetivo de esta exposición, de esta capacitación, sería ver serían reconocer cuáles serían estos términos que se usan para describir los hallazgos ecográficos del miometrio. Y también evaluar cuáles son las medidas que deberían ser incluidas tanto de un miometrio normal como de sus patologías. Entonces, un examen de miometrio puede hacerse tanto transabdominal como transvaginal. En algunos casos puede utilizarse hasta las imágenes en 3D, pero se va a preferir un estudio transvaginal por la mejor calidad y contraste de la imagen. Entonces, las medidas del útero que deben tomarse pueden ser, al evaluar como un protocolo de adenomiosis, se debería calcular el volumen del útero donde no debe intervenir el cervix. Debe tomarse una medida longitudinal del fondo de la cavidad endouterina, multiplicándolo por la medida anteroposterior y la transversa, y multiplicando por un factor de 0.523. En caso de una evaluación preoperatoria, se debe tomar la longitud total del útero, incluyendo la medida del cervix, como en este caso. En cuanto a las paredes, deberían evaluarse la simetría de estas. En una medida longitudinal, comparar la pared anterior con la pared posterior, donde se debe incluir la zona de unión endomiometrial, la cual en ecografía se ve hipoecogénica. Entonces, las paredes se van a reportar como simétricas o asimétricas. El contorno del miometrio del útero también debe reportarse, y esto debe ser como caracterizarlo como regular o de aspecto lobulado, como en estos casos. El grosor de la zona de unión también puede ser reportado como una unión normal de 1 a 4 milímetros. Acá vemos esta zona de unión hipoecogénica en diferentes cortes, ¿no? Una transversal, sagital y coronal. También debería evaluarse si estas son regulares, donde se ven un contorno liso diferenciándose el endometrio del miometrio. Se debe reportar como una unión endomiometrial irregular si es que hay irregularidades en esta. Interrumpidas cuando no se puede definir tanto en cierta parte, ¿no?, de la unión entre endometrio y miometrio. Y no evaluables cuando esta no se ve, puede ser, digamos, por interposición gaseosa de las asas intestinales en una evaluación transabdominal del útero. Estas irregularidades o interrupciones pueden darse por diferentes hallazgos, ¿no?, como áreas quísticas, líneas o brotes hiperecogénicos, y deberían mencionarse la localización de estas, si es anterior, posterior,
lateral derecho o lateral izquierdo. Los hallazgos que se encuentran, que sí o sí se deberían reportar, es esto, ¿no? La descripción de la zona de unión como regular, irregular, interrumpida, no visible o no evaluable. El resto, la localización, el porcentaje, puede ser colocado adicionalmente y también podría usarse para fines de investigación. Luego, para describir la patología miometrial, lo importante es lo que vemos acá en este cuadro: el número de lesiones, la localización, el sitio, el tamaño, las sombras acústicas posteriores, la presencia o no de quistes, islas hiperecogénicas, brotes y líneas ecogénicas subendometriales. Todas estas son lo que deberían mencionarse en las lesiones que se encuentran en el miometrio. Entonces vayamos con los hallazgos del leiomioma. Bueno, esta es una hipertrofia, una lesión compuesta por músculo liso y estroma, una lesión benigna, en el cual podría ocasionar algunos síntomas en los pacientes. Este debería tomarse de preferencia el volumen de las lesiones o en todo caso reportar la longitud mayor de la lesión. El sitio va a ser definido usando la clasificación FIGO, en el cual se le da un número a estas. 0 cuando es totalmente pedunculada dentro de la cavidad endometrial. 1 cuando tiene más del 50% es endocavitario. 2 cuando más del 50% es intramural, o sea, dentro del miometrio. 3 cuando contacta el endometrio, pero no lo deforma, y el resto está dentro del miometrio. 4 es cuando es totalmente intramural, dentro del miometrio. 5 cuando hay parte de esto, pero menos del 50%, es subseroso. Cuando menos del 50% es intramural, se denomina como FIGO 6. Y 7 es cuando no hay ningún porcentaje de esto que esté intramuralmente, o sea, todo es pedunculado. Y 2 a 5 puede ser cuando hay un porcentaje que es endocavitario y subseroso. También puede haber número 8 cuando son otros tipos de leiomiomas, como los leiomiomas cervicales o parasíticos. Si es que se va a tener una finalidad quirúrgica, cuando la intención es quirúrgica, debería reportarse la ubicación de los márgenes libres de la lesión, tanto hacia el endometrio como hacia la subserosa, para ver cuál sería el abordaje de esto. Entonces, acá vemos cómo se deberían tomar las medidas del borde de la lesión hacia el endometrio y el borde de la lesión hacia el miometrio. Debería también constatarse su ubicación de estas lesiones, si es anterior, posterior, lateral, fúndico o si tiene una ubicación global. También debería mencionarse si este produce sombras acústicas posteriores, si el origen es en los bordes, como acá vemos áreas más hipoecogénicas que se producen desde los bordes de la lesión. También ver si es que estas sombras se producen desde adentro de la lesión, como en estos gráficos,
y en esta ecografía vemos la lesión con unos bordes acústicos posteriores, y en este caso, si es que hay una calcificaciones dentro de estos miomas, pueden crearse unas sombras acústicas posteriores intensas, como en estos dos casos. También debería mencionarse su intensidad de la sombra, y este es subjetivo, ¿no? Puede ser leve, moderado o intenso. En el caso de adenomiosis, esta enfermedad es causada por la proliferación endometrial de las glándulas estroma hacia el miometrio. Van a constituir lesiones poco definidas, difíciles de delimitarlas, por lo cual sus dimensiones no van a ser exactas. Y debería reportarse como localizadas o difusas, dependiendo al porcentaje que se afecta el miometrio. Menos 50% localizadas, más de 50% difusas. Las características que se pueden encontrar en esta enfermedad son las de sombras en forma de abanico, como vemos acá. Líneas hipoecogénicas alternándose con líneas hiperecogénicas, sin definir una lesión circunscrita. En este caso, la causa se ha postulado que son por la presencia de microquistes del tejido endometrial inmerso en el miometrio. También pueden encontrarse quistes dentro del miometrio a nivel subendometrial, como lesiones anecogénicas con refuerzo posterior, como en estos casos. También pueden verse islas hiperecogénicas miometriales, como en estos casos se ven más blancas, y deberían diferenciarse con estos puntos ecogénicos que no constituyen como una característica de adenomiosis. Otra característica de adenomiosis son las líneas y brotes hiperecogénicos subendometriales, que vemos que se encuentran unidos al endometrio y protruyen más allá de la zona de unión, como vemos acá, estas zonas hiperecogénicas que vienen desde el endometrio hacia el miometrio. Y estas son las características más específicas de adenomiosis. Acá debemos recordar que no solamente son estas lesiones, sino también las irregularidades de la zona de unión, la asimetría de las paredes anterior y posterior del miometrio y las zonas de interrupción de la zona de unión. También deberíamos hablar sobre la vascularización. Un útero normal, un miometrio normal, tiene un patrón uniforme, pero un miometrio patológico vemos una distribución no uniforme de la vascularización. Si es que hay lesiones, deberían mencionarse si esta vascularización es predominantemente periférica, central o mixta, como en esta ecografía, ¿no? Donde vemos tanto flujo dentro de la lesión como periférico. Y mencionar el grado de vascularización de este con una numeración del 1 al 4, donde 1 representa ausencia del flujo y 4 una intensidad mucho mayor del flujo. Entonces, se debería tomar en cuenta las características del útero, el cuerpo de uterino, si son de las paredes, si son simétricas, asimétricas. En cuanto a las lesiones miometrales, las que son bien definidas, como los leiomiomas, que ver el número, su ubicación, el sitio según FIGO, el tamaño, puede ser volumen o la mayor dimensión, y también las sombras acústicas posteriores. En cuestión de lesiones poco definidas o mal definidas, ver si hay presencia o ausencia de quistes, islas hiperecogénicas, los brotes y líneas ecogénicas subendometriales, la zona de unión, y en general ver la zona de unión
y la vascularización del miometrio. Todos estos términos son los que deberían usarse en los reportes que se realizan en la práctica clínica diaria, y algunos otros que he mencionado que pueden ser utilizados con fines de investigación.